Amigos, buenas noches y buenos días. Esto es Rey con Barba y como todos los domingos vamos a analizar con ustedes las principales noticias. Nadie me ha pegado por si acaso. He ido al dermatólogo que voy cada 6 meses. Di la verdad, di la verdad. Se encontró con Gorriti y miren ustedes las consecuencias. ¿Eh? Sí, pero no has visto a Gorriti. Bueno, nada, no se preocupen. Es hidrógeno líquido con el que nos queman cada 6 meses algunos queratosis solares para que no se conviertan en cáncer. Muy bien. Pero tenemos que empezar hoy día con un acontecimiento que ha sucedido el día de ayer. A ver, producción ha preparado la noticia. No perdamos más tiempo. 73 años ha cumplido el doctor Barba. Y les confieso y le digo sinceramente que yo detesto mi cumpleaños. Nunca lo he celebrado. Por eso es exactamente que la producción ha preparado esto. Y bueno, muy bien. No sabía de esto, por favor, quiten esto. Bueno, ¿qué tal? Se queja este señor cuando él montones de veces hace bromas, organiza ese tipo de cosas que a otros también les molestan, ¿no? Bueno. Muy bien, ha probado un poco de su propia medicina. Buenas noches, doctor Barba. ¿Qué tal? Vamos a empezar hoy día, por supuesto, con internacionalmente la primera noticia, la más importante, la victoria de Trump. Te digo, es la noticia más importante de la semana y del mes. Y tiene que ver con nosotros, ¿eh? Sí, claro. Tiene que ver con nosotros. Es la victoria del señor Trump y las repercusiones en el mundo, ¿no? Sí. Primero que nada, es una verdadera vergüenza y se hace evidente la manipulación de gran parte de la prensa americana, pero también la internacional, ¿no? Y una vez más también la local, ¿no? Como según esa prensa, según esa gran mayoría de medios de comunicación que manipulan la información junto con las encuestadoras en Estados Unidos, salvo 2 o 3 encuestadoras, entre ellas una que se llama Atlas, que acertó en todo, pero exactamente, ¿no? Y otros estudios que se han servido de la inteligencia artificial y de otras investigaciones de Big Data para efectivamente dar el resultado adecuado. Pero ha sido una verdadera demostración vergonzosa de la manipulación de cierta prensa, gran parte de la prensa. Fíjense que CNN tiene la osadía de al día siguiente, los presentadores de la televisora estaban de luto, pero expresamente, dicho expresamente. Bueno. Esto pinta, la elección de Trump pinta un nuevo panorama, por supuesto, para Estados Unidos y, como dice Pepe Barba, para el mundo. Es, en primerísimo lugar, un golpe al poder mediático tradicional, claramente, ¿no? Gran parte de los medios de comunicación, por no decir casi todos, estaban en contra de la elección de Trump, metiendo miedo, etc. Y, sin embargo, ha sido una victoria contundente porque ha ganado en el voto popular, tiene mayoría en la Cámara de Representantes, en el Congreso, y tiene mayoría, ha vuelto a tener mayoría en el Senado. Y no te olvides que tiene mayoría conservadora en la Corte Suprema. También. Lo cual podría en algún momento serle de mucha utilidad, ¿no? Y ahí parece, según nos ha comentado ayer, nos han comentado, Pepe, hay 2 jueces supremos que ya están mal y que probablemente se van a retirar, ¿no? Porque y entonces Trump otra vez va a poder nombrar a otros 2 jueces supremos y con lo cual consolida una seriedad. Mayoría conservadora para los próximos 10 años. Sí, señor. Bueno, y va a ser evidentemente una reforma, una administración americana mucho más reformista que el primer gobierno de Trump. Y creo yo que mucho más decidido, ¿no? Porque tiene experiencia, tiene equipo, ¿cómo se dice? Prestigio para pedir la colaboración de muchísimas, cualquiera la acepta, ¿no? La convocatoria, esa es la palabra. A Elon Musk. Exactamente, ese es uno de los puntos que tenía apuntado, que tiene la participación activa y comprometida nada menos que de Elon Musk, que entre otras cosas ha dicho que él está dispuesto a cambiar justamente la manipulación de la prensa, ¿no? A punta de perder dinero, si es que hace falta, así como hizo con X. Tan es así que la victoria de Donald Trump hubiese sido un poco complicada si él no hubiese comprado Twitter. Efectivamente, si no hubiera comprado Twitter o X, efectivamente, no habría podido refutar una serie de falsedades que decían de otros medios.
Por supuesto va a ser un gobierno de defensa de la vida, defensa de los valores familiares, en contra del aborto, de la agenda homosexual, de la ideología de género, de una educación sin infiltraciones ideológicas de tipo de género o marxista, que desgraciadamente ya hay un montón, y está todo el tema de los conflictos mundiales, como el de Rusia, Ucrania y eventualmente también el de Medio Oriente, ¿no?, con Israel. A ver, hablemos un poquito de eso, Pepe. Hablemos de eso. Como bien decía Rafael, la victoria de Trump ha sido contundente, categórica, inobjetable, ¿no? Y la pregunta que recorre el mundo es esta: ¿qué hará Trump con tanto poder, no? Porque tiene mucho poder, ¿no? A nivel interno, no tanto, porque Estados Unidos es un país de instituciones y el timón del Estado puede ser girado 3 grados para la izquierda o 3 grados para la derecha, pero no más, porque te encuentras con las instituciones. Pero sí puede, a través de las órdenes ejecutivas, hacer cambios sustanciales, que es lo que ha mencionado Rafael Rey con respecto a tópicos extraños, ¿no? Y los temas que él basó su campaña han sido básicamente 4, ¿no? 1, cómo terminar la guerra en Ucrania. 2, la OTAN. En Europa hay, lo dicen ellos mismos, ¿eh?, hay una especie de terror a lo que vaya a hacer Trump con su participación en la OTAN, porque el 70% de los gastos de defensa de la OTAN lo financia Estados Unidos, claro, ¿no? Así que su retiro o su lejanía podría traer consecuencias muy serias, ¿no? Y tiene que ver con Israel y con China, que es algo que nos compete directamente, porque aquí hay una lucha geopolítica mundial, ¿no? Y Estados Unidos no ve con buenos ojos el tratado, el megapuerto de Chancay, y ya ha manifestado su malestar, y eso podría tener consecuencias en el Tratado de Libre Comercio, porque él ha dicho en su campaña que va a reducir, que va a aumentar los aranceles a 20% para todos los productos que ingresen a territorio norteamericano, y en el caso específico de China piensa aumentarlos a 60%. Esto es muy complicado. Esperemos que en el camino se inicien las negociaciones, las conversaciones y se llegue a un acuerdo, que es lo que todo el mundo espera. Pero veamos esto, que es, en mi concepto, dramático e inesperado, ¿eh? Fíjense ustedes, los de la OTAN piensan que Rusia tiene que ser derrotada, humillada, vencida, ¿no? Y para eso se preparan para una guerra de largos años, donde no se puede descartar un colofón nuclear, ¿no? Claro. Entonces, muy bien. Y mundial. Trump, de las conversaciones privadas que tuvo después de dejar presidente, uno puede entrar a la inteligencia artificial y hacer las preguntas más insólitas y va a encontrar respuestas de los principales personajes del mundo sobre política internacional. Bueno, él piensa de que Rusia es parte de Occidente y que Rusia debe de ser ganado a la causa de Occidente. También cree que algunos países de Europa en unos 30 o 40 años los musulmanes van a ser mayoría, y está hablando específicamente de Francia, de Italia, de Alemania, donde los valores occidentales corren peligro, y él ve a Rusia como parte de Occidente. ¿Por qué? Porque primero Moscú y San Petersburgo, Moscú es la capital actual, es occidental. San Petersburgo es completamente occidental, fue la capital histórica de Rusia por 200 años, ¿no? Kazán y otros sitios más. La correspondencia entre Rusia y Europa en materia de ciencia, literatura, arte, tecnología, ha sido siempre un dame que te doy histórico, ¿no? Así que Trump piensa que se puede llegar a un entendimiento, ¿no?, con Rusia. En mi concepto tiene razón, y se puede. Sí, es posible. Es difícil, pero no imposible. No, claro. ¿no? Es difícil, pero no imposible. Y en todo caso, tiene el poder suficiente para tratar de convencer a sus aliados de la OTAN que no se trata de ir hasta las últimas consecuencias en esta guerra, sino encontrar una salida. Y la salida podría ser forzar al señor Zelensky para ir a sentarse en unas negociaciones de paz, donde podría estar involucrado parte de su territorio. Él, por supuesto, considera esta posición inaceptable,
pero no está en condiciones, ¿no?, geopolíticas, ni militares, ni financieras, de poder oponerse a una decisión de los grandes bloques hegemónicos en el mundo, ¿no? Bueno, yo no creo que haya que llegar incluso a ceder territorio de Ucrania a Rusia. Lo que sí creo es que así como parecía imposible, y así lo decían una serie de supuestos analistas de la geopolítica mundial en la época de Donald Trump, la imposibilidad de ponerse de acuerdo en la reducción de armas nucleares y de misiles balísticos en Europa, ¿no? Sí. Ronald Reagan con Gorbachev se pusieron de acuerdo e hicieron historia, ¿no? Yo creo que las cosas son posibles y que, por supuesto, Trump las va a intentar, sí, claramente. Y cuando habla Trump de negociar con Rusia este fin de la guerra, se refiere a prometerle, me imagino solemnemente, que Ucrania no va a ser parte de la OTAN, porque lo que Rusia no quiere es que Ucrania sea parte de la OTAN. Y porque si Ucrania es comprensible porque entonces eso, su territorio queda abierto hacia Moscú para cualquier invasión extranjera. Entonces, no es tan difícil entenderse, ¿no? Así que se inicien las conversaciones, que enfríen un poco a Zelensky, ¿no?, que lo enfríen un poco, ¿no?, y que dejen paso a los diplomáticos, porque ya este es un tema diplomático, ¿no? Y a ver qué pasa. Desde el principio, ¿no? Ahora, sobre el futuro de las relaciones con China, esto sí que nos concierne, ¿no? Ambos países, como les recordé antes, están en una lucha geopolítica mundial y el Perú es parte de esa lucha geopolítica. Por lo pronto, Estados Unidos, en algo que podría ser considerado por China como una declaratoria de guerra, piensa aumentar el 60% los aranceles, ¿no? Y el anterior embajador de Estados Unidos y los peruanos que visitan este país siempre reciben de parte de los diplomáticos norteamericanos el malestar de su país por el megapuerto de Chancay, que consideran que puede tener un doble uso, civil como militar, ¿no? Pero no ven con buenos ojos esto, ¿no? Más aún les preocupa. La idea sería tratar de convencerlos que si ellos invierten en el megapuerto de Coria, o Coría, como con Corío, ¿no? Corío con acento, Corío. Coria sin acento, porque uno la verdad no sabe, sale de las dos maneras. No es femenino, es masculino. Ya, Corío. Corío. O Corio, si quieres, tiene un potencial extraordinario. Tiene una profundidad que lo pone al mismo nivel que Shanghái y que Rotterdam, de 28-30 metros de profundidad. La diferencia... Y podría triplicar el valor del puerto de Chancay. El asunto es que el gobierno convenza a los empresarios norteamericanos de invertir en este megapuerto, ¿no? Claro, esta es la diferencia. Mientras China, por su gobierno comunista totalitario en ese sentido, así es, decide. Quien decide qué se invierte, dónde se invierte y cuándo se invierte es el propio gobierno, porque todo es estatal. Bueno, todas las empresas nacionales chinas son estatales. En cambio, en los Estados Unidos no es que Estados Unidos invierta en un puerto, por ejemplo, en el Perú, ¿no?, sino que tendría que convencer, tendríamos que atraer a esos inversionistas americanos, y Estados Unidos tendría que en todo caso interesarse en promover esa inversión privada en ese puerto. Pero por supuesto, eso sería estupendo, ¿no? El futuro de las buenas relaciones con Estados Unidos va a depender de la flexibilidad de ellos en este punto, ¿no?, y de la habilidad de nuestros diplomáticos para poder encontrar un camino que podamos seguir transitando. Porque Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial más importante en el mundo después de China, ¿no? Entonces, y ha sido muchos años el primero, ¿no? Ahora y nuestros lazos de todo tipo con ellos son muy profundos, ¿no? Así que hay que encontrar también la fórmula del caso para que no nos metan en su guerra geopolítica y el Perú pueda sacar el máximo provecho de ambos gigantes en disputa. Y otra cosa que hay que estar muy, muy atentos, por supuesto, es a ese populismo que sí tiene un poco Trump. Esa idea
o controlismo, o como queramos llamarlo, en el tema de justamente de los aranceles. De acuerdo, que es la guerra geopolítica y comercial con China, pero no es una buena práctica el subir los aranceles como impedimento para el comercio internacional. No es una buena. Y hay que tener cuidado. Felizmente tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que supongo y espero que se respete, pero así tenemos que estar muy atentos, ¿no?, a defender lo que nos corresponde. Ahora, en este tema de los aranceles, tenemos que tener siempre presente que Donald Trump es básicamente un buen negociador y lo que está haciendo es poner la vara muy alta para ver de qué manera negocia con China, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver, vamos a esperar. Lo que sí no es materia de negociación es lo de Israel. Para Netanyahu, por ejemplo, la noticia es un regalo del cielo, ¿no? Porque para ellos Trump es el mejor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca. Eso lo dice Netanyahu, ¿no? Y la respuesta de Donald Trump sobre la guerra es que Israel debe terminar lo que empezó, pero debe hacerlo rápido. Esto, bien entendido, significa un respaldo total a la guerra que Israel ha emprendido por su derecho a la defensa y por la existencia de su propio Estado. Pero Trump dice, están perdiendo la guerra de la opinión pública. Claro. Así que de una vez resuelvan esa guerra, ¿no? Pero el pacto entre Israel y Estados Unidos es un pacto de sangre, es un pacto casi sagrado de ayuda y defensa mutua. Y eso no lo va a romper nadie. Probablemente después del pacto tácito que existe con Inglaterra. Claro, con el Reino Unido, así es. Con el Reino Unido, porque son lo mismo. Viene este pacto de sangre, como tú le llamas. Sí, y luego está el tema de las deportaciones masivas. Se habla de una deportación masiva de 10, 15 millones de inmigrantes ilegales, pero esto es un cliché electoral, ¿no? También creo que eso no va a ser. Esto no va a pasar, porque hay sectores en Estados Unidos como la agricultura, como la construcción, el comercio, que requieren de esa mano de obra, ¿no? Claro. Y tienen vacíos. Entonces, sacar a los inmigrantes de un solo golpe significaría un golpe a la economía de Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Entonces, eso va a ser muy ordenado, va a ser duro, eso sí, pero muy ordenado. Va a ser duro, claro. Y se van a centrar fundamentalmente en los delincuentes, ¿no?, en los vagos y en los indocumentados que representen algún peligro para la sociedad, ¿no? Por ahí va la cosa, Y eso, claro, va a ser respaldado por el pueblo norteamericano. Y en lo que se refiere a la opinión pública internacional, al señor Trump le importa un bledo realmente, ¿no? Eso es en resumen, ¿no? Y para no perder el buen humor, Rafael, el fiscal Pérez se ha convertido en un llorón internacional, en un llorón internacional, ¿no? Esta vez se aprovechó un foro internacional para la lucha anticorrupción en Costa Rica, donde pidió ayuda frente a una supuesta campaña difamatoria. Le pidió ayuda a los asistentes extranjeros que no tienen la menor idea de lo que pasa en el Perú, para que lo ayuden en una supuesta campaña difamatoria y criminalización de su función de él, ¿no? Entonces, dos preguntas, ¿no? Que no sé qué entiende el señor Pérez por difamación y criminalización. ¿Será por la investigación por enriquecimiento ilícito que le ha abierto la propia Fiscalía? Esa es una primera pregunta. La otra pregunta es, ¿puede un funcionario público ir a otro país a, no sé, a acusar, a denigrar a su institución o a su propio país? Eso no funciona ni en política. Nosotros cuando viajábamos, Rafael, incluso con los rojos, teníamos un acuerdo tácito. Sí. Y cuando se trataba de los asuntos negativos, no hablaba mal de nuestro país. Se daba en el Perú, pero no en el extranjero, ¿no? Sí. Y ver a un fiscal o a un juez en un foro internacional hablando de persecuciones políticas, de victimización, me parece ridículo. Y yo creo que deberían llamarlo al orden del Ministerio Público, ¿no? Una vez más demuestra la pobre categoría, la lastimosa categoría humana que tiene este otro. Pero dicho sea de paso, perdón, ya que mencionas a Pérez, vamos a mencionar a su socio, a Vela. A Vela, pero antes al fiscal Vela. Antes de eso, solamente esto. Dale. Escucho a los ministros y a la propia DINA y todo lo demás
pidiéndole a los medios de prensa difundir, por favor, las cosas positivas que hay en el país, ¿no? La pregunta es, yo digo, ¿se hacen o parecen, ¿no? Porque como bien dijo Chibolín hace algún tiempo, en el Perú todo es cuestión de plata, decía, ¿no? Si la señora Dina Boluarte pone publicidad en los medios de comunicación, ya verá cómo la van a ver más bella y a sus ministros los van a ver a todos brillantes e inteligentes, ¿no? Así que, póngales publicidad, por favor, y todo va a cambiar de manera notable. Ahora sí vamos con el fiscal Vela. Bueno, solamente vamos a recordar unas palabras, una promesa que nos hizo hace 6 años, en agosto de hace 6 años, el propio fiscal Vela. Escuchen una cosa. Este es un video perdido. Sí, sí. Y lo ha rescatado el señor Chávarri y me lo mandó hace 2 días, ¿no? No había salido nunca. Pero vean ustedes, se comprometió en 45 días a publicar el acuerdo de colaboración eficaz, ¿no? Han pasado 6 años, escúchenlo. En 45 días nosotros tenemos que ya ser capaces de finiquitar este acuerdo, y este acuerdo va a ser de conocimiento público, porque parte esencial de lo que ha sido esta nueva negociación es la necesidad de legitimarnos socialmente como institución. Y hemos reconocido de que el compartimentaje y el secretismo del manejo de la información no ha sido algo que beneficie a la institución como tal. Entonces, tenemos el compromiso, señora presidenta, de que en 45 días los acuerdos van a ser de público conocimiento. No solamente el primero, el primigenio, el negociado con el doctor Castro, sino también el acuerdo final. Y nos sometemos al escrutinio público en ese aspecto, y además al judicial, porque luego de nosotros llegar a ese entendimiento, tenemos que postular ese acuerdo al control de legalidad judicial. De tal manera que no tendremos la última palabra en ese aspecto, sino la tendrá el Poder Judicial. Y, señor Vela, su promesa, 45 días, ¿no? 45 días, va 6 años. 6 años. El Perú tiene todo el derecho de exigir que ese contrato, que es una verdadera vergüenza, porque desde el principio supimos las ventajas y las gollerías que le estaban concediendo a los sinvergüenzas de Odebrecht, usted y su socio, el fiscal Pérez. Así que, ¿para cuándo? ¿Para cuándo, señor Vela? El secretismo, dice usted mismo, ha hecho daño a la Fiscalía. Sí, el secretismo impuesto por usted, por el señor Pérez y, por supuesto, por otros como el Pablo Sánchez y otros más ahí en la caviarísima Fiscalía de la Nación, que ha hecho durante varios años lo que le ha dado la gana, y lo que ha conseguido es sacar a gente seria como el doctor Chávarri o el otro fiscal Gálvez, y por supuesto tomar el control de la Fiscalía para usarlo políticamente. Nos sujetamos al escrutinio público, dijo el señor Vela. Bueno, para someterse al escrutinio público, primero tenemos que conocer ese acuerdo secretísimo, que usted y el señor Pérez negociaron por debajo de la mesa. En materia pública, prometer y no cumplir es casi lo mismo que robar. En todo caso, el señor Vela hizo una promesa al país y no la ha cumplido. Lo menos que se espera de él es que cumpla con su palabra, más las disculpas correspondientes, ¿no? Oye, y una cosa que se me quedó pendiente, una de las cosas que creo que lo ha comentado Aldo Mariate hace unos días, efectivamente, la elección de Trump podría ser una oportunidad para que, por ejemplo, poniéndonos de acuerdo con Argentina, de Milei, aprovechemos para salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, Estados Unidos no ha firmado el acuerdo de San José, ni ningún otro tratado sobre derechos humanos, porque no está dispuesto, como es lógico, Estados Unidos, así lo explicó un juez de la Corte Suprema Americana hace tiempo, Tony Scalia. Dijo: nosotros vivimos en una democracia y nosotros elegimos a las personas que nos juzgan. Pero a esos foros internacionales los eligen otros, no nosotros. Así que nosotros no estamos dispuestos a someternos a jueces que nosotros no podemos elegir, o por lo menos
de los que no queremos depender. Bueno, aprovechemos esta oportunidad, sería más fácil, por lo menos no vamos a tener la oposición del Departamento de Estado que lo hubiéramos tenido con el señor Biden. Así que es otra oportunidad, ojalá. Oye, lo de, así brevísimamente nomás, ¿no? Lo del señor Lozano. Fue capturado, Claro, enmarrocado junto a otros dirigentes de la Federación Peruana, ¿no? La Fiscalía indica que estas detenciones forman parte de una investigación, ¿no?, más amplia del uso indebido de recursos de la Federación Peruana de Fútbol. Según las autoridades, Lozano habría desviado fondos de la Federación para beneficiar a ciertas ligas departamentales y perdonando deudas, lo que podría constituir un fraude y lavado de activos. Y también se investiga la posible reventa de entradas y viajes al Mundial de Qatar, ¿no? A mí la pinta de este señor Lozano y su trayectoria no me inspira ninguna confianza, ¿no? Tengo muy mal concepto de todos los últimos presidentes que han pasado por esta federación, ¿no? Pero tiene que haber un proceso, ¿no? Y escuchaba ahora viniendo por radio que la FIFA se había pronunciado, que para ellos los temas judiciales preliminares no tenían ningún valor ni ninguna importancia. Para la FIFA, el señor Lozano sigue siendo el presidente de la Federación Peruana, salvo que haya una sentencia definitiva. Y eso no ha pasado todavía. Por otro lado, está la señora Juliana Loza, buena abogada que se han conseguido, ¿no? Ella argumenta que su cliente fue detenido a pesar de contar con arraigo laboral, económico y familiar, y sostuvo que la Fiscalía no acreditó el peligro de fuga para su detención de 15 días. ¿Le parece un caso raro, extraño? A mí no me parece raro ni extraño, ¿eh? Que hay delitos, lo más probable es que sí, ¿no? Que los tipos merezcan ir a prisión de repente, ¿no? Pero la presunción de inocencia por delante. Demuéstrenlo primero y después veremos, ¿no? Dice, tú no tienes mayor cultura futbolística como yo. No, bueno, sí, pero yo sí creo, mejor dicho, sí se sabía, sí se sabía de tremendas corrupciones que habían en la Federación Peruana de Fútbol. Y eso es la intervención, digamos, de la legalidad, etcétera, ya estaba. Se hablaba de ella hace bastante tiempo. Y votaron a Gareca, eso es imperdonable. Pues, esa es otra cosa que no será delictiva, pero es una muestra de la falta de criterio que había en la Federación. Yo no tengo ninguna cultura futbolística, ¿no? Pero sí tengo sentido común. Claro. ¿Sabes por qué Bolivia puede clasificar y Perú no? No. Es porque los bolivianos, ¿no?, son conscientes de sus limitaciones y aprovechan la geografía. Por ejemplo, claro, jueguen allá en altura. Ellos podrían jugar en Santa Cruz. Sí, claro. Está a 450 metros de altura. No, casi que jugar en el alto. Del mar. Pero dicen, Vilula, ¿no? A La Paz, ¿no? A 3.600 metros, pero no. Más arribita, se van a una ciudad, El Alto, a 4.100 metros, donde es casi imposible que pierdan, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿por qué el Perú pone como sede clasificatoria Lima? ¿Por qué no ponemos Puno, que está a 3.800 metros, ¿no? ¿Quién nos gana en Puno? ¿No? ¿Por qué no ponemos Cusco ya? Huancayo, por último. Ya, por último, Huancayo. Arequipa, por último, 2.350 metros, ¿no? Ya es una ventaja, ¿no? Pero no, la Federación nadie quiere renunciar a las comodidades de Lima. Entonces, no quieren jugar la fase clasificatoria en provincias. Yo creo que la futura federación debería ser compuesta por líderes provincianos, ¿no? Porque este centralismo en el deporte se vuelve bastante negativo, ¿eh? Y creo que hemos cometido un gran error por muchos años de definir la clasificación en Lima y no en las provincias, ¿no? Bueno, en fin, es una idea suelta que ojalá la tomen, ¿no? Y vamos al Consejo de Estado. El Consejo de Estado reúne al presidente del Congreso, al presidente del Poder Judicial, al defensor del pueblo, ¿no?, a las autoridades máximas del país. No es un órgano que existe en la Constitución, por eso sus decisiones no son vinculantes, son sugerencias para que ellos implementen en sus respectivas instituciones. Pero es importante que hayan llegado a la conclusión que solo el fuero militar juzgará a policías
y a militares cuando usen la fuerza durante sus funciones. Este fue uno de los acuerdos del Consejo de Estado en el que participaron los titulares de las instituciones centrales de nuestro país. Aquí hay un debate por delante, por cierto, pero es importante que la idea vaya calando, porque la delincuencia no va a disminuir y quizá en algún momento tengamos que recordar que por encima de todo está la supervivencia de nuestro país y habrá que recurrir, como dice el presidente de la Corte Suprema, estamos en guerra. Y si estamos en guerra, los enemigos que nos disparan, que nos atacan, pueden ser abatidos. Así de sencillo es el tema, señores, ¿no? Por eso habla de la importancia de medidas extraordinarias para tiempos extraordinarios como el fuero militar, que no es tan extraordinario porque está en la propia Constitución, ¿no? No, es que el tema del fuero militar, Pepe, hace años venimos insistiendo en que no es un tema extraordinario, es un tema ordinario, está previsto en la Constitución y así sucede en muchísimos países, así se procede en muchísimos países. Todo militar o policía que comete, o mejor dicho, que es acusado de cometer un delito de función, es decir, que es cometido en función de la labor que está haciendo oficialmente, debe ser juzgado por sus pares. Porque sus pares, por ejemplo, en un combate contra los terroristas, yo les puedo contar una de cientos de anécdotas que tengo. Por ejemplo, para que vean el absurdo de algunos pensamientos civiles, entre comillas. Salió una patrulla en el Braem, Pepe, a hacer su patrullaje, y los embosca el narcoterrorismo. Y matan al sargento de la patrulla, que dirigía la patrulla. Bueno, hay un intercambio de disparos, etcétera, y bueno, el sargento estaba muerto. Entonces, sus compañeros, los soldados peruanos, lo levantaron, lógicamente lo llevaron a Ayacucho, a la ciudad, y lo presentaron a la fiscalía. Y el fiscal armó un escándalo diciendo cómo era posible que hubiesen levantado el cadáver. ¿Y qué querían? Que lo dejara en el trato de operaciones, ahí asesinado. Entonces, ese es el criterio que tienen. El fuero militar entiende ese tipo de circunstancias y lógicamente dice, bueno, hay que considerar que la patrulla tenía que movilizar el cadáver, aunque no es lo normal. O sea, es solamente un ejemplo que podemos poner de miles. Las Fuerzas Armadas y la policía, cuando actúa en cumplimiento de su deber, está sujeta, es víctima de un montón de circunstancias que perfectamente pueden, que tienen que considerarse para aplicar justicia. Entonces no se puede desde el escritorio de una fiscalía absurdamente decir, no, como levantaron el cadáver, es lo que dijo ese fiscal. Yo era ministro, por eso me enteré. Y por supuesto hablé con la Fiscalía de la Nación que me dijo, dicho ese paso, bueno, pero los fiscales son independientes, yo no puedo meterme. Bueno, armé un escándalo que finalmente a este tipo se dio cuenta, o aceptó por lo menos. Pero, o sea, es el absurdo desde un escritorio decir, bueno, y eso es lo que él dijo, como ustedes han levantado el cadáver, entonces la teoría que yo tengo y con la que voy a proceder para acusar, es que ustedes han matado a su compañero. Fíjate tú. Sí. O sea, así es de increíble el tema. Bueno, en fin, hay un video que no lo hemos pasado porque es muy largo, 2 minutos y pico, ¿no? De un juez con un fiscal, con una señora o señorita fiscal, la fiscal de un nivel pero paupérrimo, ¿no? Pidiendo 15 años de cárcel para un policía porque en su criterio el policía había matado a un delincuente de dos tiros. Y un tiro estaba muy cercano. Y ella pensaba... El juez le pregunta, por favor, el juez le pregunta a la fiscal, señora fiscal, perdóneme, ¿por qué no hay un caso de excepción de responsabilidad en este caso? Usted, ¿cuál es su teoría? ¿Cuál es el sustento de lo que usted está diciendo? Porque usted está acusando de asesinato de este asunto. Y entonces dijo, bueno, lo que pasa es que los estudios forenses dicen
que el disparo fue hecho a corta distancia. Y le dijo, ¿qué cosa? La defensa personal tiene que ser a larga distancia, le dice el juez, ¿no? Oiga, no le entiendo, señora fiscal, por favor, traiga usted un caso sustentado. En fin, ahí teníamos el caso de un juez con criterio, felizmente. La mayor parte de los casos, ni el juez ni el fiscal tienen criterio. Un juez realmente sobresaliente que le dio toda una clase, ¿no? de sentido común. Correcto. Y de ética. Y le dijo, usted debe cambiar sus procedimientos, usted debe estudiar mejor sus casos. Así es. Porque la presentación de este tipo de expedientes la desprestigia a usted mucho y va a impedir que ascienda en la carrera que se ha fijado. La pobre fiscal escuchaba atentamente, pidió la disculpa del caso y se acabó. Pero eso sucede en todas partes, ¿no? Sucede en todas partes, ¿no? El nivel de fiscales y jueces, y ahora con los supernumerarios y otras más, es un escándalo que la nueva Junta Nacional de Justicia debería fijarse, ¿no? Como prioritario, acabar con los supernumerarios y esas cosas más, ¿no? Ojalá que la nueva Junta Nacional Fiscal, la nueva Junta Nacional de Justicia funcione con sentido común y con rectitud de intención. Ojalá. Tengo mis dudas, Rafaela. Yo también. Tengo mis dudas. He revisado la hoja de vida de los candidatos, los antecedentes, y no sea ese sistema que han inventado de un examen escrito, después no sé qué otra cosa, por la presencia personal, no sé qué, tres pasos, que lo único que hacen es complicar la elección, cuando deberían guiarse fundamentalmente por la experiencia profesional. Por ejemplo, tú hablas de una tal Amprimo, sabes quién es, pues, ¿no? Claro. Habla de Víctor García Toma, sabes quién es, ¿no? Por ejemplo, hay así varios casos, muchos casos en el país de gente que podrían ser nombrados en la ayer Junta hablábamos Nacional de Justicia con mucho criterio. Ayer hablábamos, por ejemplo, Pepe, de lo que, así como hemos dicho otras veces que deberían de poder hacerse, deberían de hacer una investigación, por ejemplo, a los jueces supremos, a los fiscales supremos, de signos exteriores de riqueza, o no signos exteriores, pero que se estudie, que se haga el seguimiento del posible dinero, ¿no? Porque son cosas inexplicables, algunas propiedades, algunas... Claro. Lo mismo podría hacerse con el famoso, esta máquina... Polígrafo. El polígrafo, ¿no? Que el polígrafo tiene que hacerse voluntariamente, o sea, el afectado o el que lo va a hacer tiene que aceptar voluntariamente someterse al polígrafo. Bueno, pero podríamos exigir que a los jueces, para poder ascender, tendrían que someterse voluntariamente, o mejor dicho, decir, bueno, a ver, ¿quién quiere someterse voluntariamente al polígrafo? Por supuesto, aquel que diga, no, yo no quiero, ya tienes alguna razón para sospechar, ¿no? Porque yo no tengo nada que ocultar, que me sometan al polígrafo para todo lo que es la tarea profesional, no hay ningún problema. Entonces, pero alguna cosa de esas hay, porque hay que hacer, digo, porque es que lo que no se puede es continuar como estamos, no se puede. Sí. Bueno, la impresión que tengo es que muchos llegan a hacer negocios, a hacer contactos, a prepararse para el futuro, y lo que menos les interesa es la probidad, la decencia que deben tener los fiscales y los jueces en nuestro país. Y para ello no es tan difícil, ¿eh? Solo bastaría, como dice Rafael, en iniciar una investigación, por ejemplo, por signos exteriores de riqueza, comenzando por la Corte Suprema. A ver, la prueba del polígrafo, como pasó en Italia, ¿no? Y los jueces renunciaron en masa, muchos, ¿no? En fin, ¿no? Hay muchos mecanismos, pero para eso se requiere de gente muy decente y de gente con mucho carácter. Y eso, discúlpenme ustedes, no lo veo en el Perú, ¿eh? Oye, vamos a volver con una entrevista después de la pausa con Víctor García Toma, que ha sido magistrado y presidente del Tribunal Constitucional. Pero quiero terminar este bloque, Pepe, con una pequeña anécdota que creo que no la conté y la tenía prevista el domingo pasado. Fui hace unos días, tenía que ir al Callao, justamente a la Comandancia General de la Marina, para entrevistarme con el comandante general, para hablar sobre el tema de los pesqueros chinos, del que en otro momento me volveré a ocupar. Y decidí pasar por el Maguila, que es un restaurante, es una cevichería conocida en el Callao, donde se hacen buenos ceviches. Y pregunté qué pescado tienen en ceviche. Y me dijeron, merlín.
o sea, marlins. Y entonces le dije a la señora, a la dueña, oiga, la comercialización del merlín y la pesca matando al merlín está prohibida. Y la prohibí yo cuando fui ministro de Producción. En el norte, señores del Ministerio de Producción, siguen matando merlines. Y en los restaurantes del norte y, por ejemplo, en el restaurante Maguila, por lo menos hasta hace poco, la señora, la propietaria, me prometió que nunca más volvería a comprar. Ojalá cumpla, porque si no, no solo no se cumple la ley, no se cumple o se impide justamente la finalidad que tenía esa norma de evitar que, que se afecte a la fauna de varias especies marinas. Muy bien, nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos con Víctor García Tomá, expresidente del Tribunal Constitucional.